En la segunda parte de este bloque vamos a hablar de una propuesta curricular concreta desde la perspectiva de la educación para el cuidado. ¿Por qué esta perspectiva? Porque la educación para el cuidado revaloriza lo que se ha considerado tradicionalmente el pensamiento y la acción de la mujer. Y esto además lo trata para que haya una sociedad más justa y un mundo en donde la paz sea posible. Además, la educación para el cuidado toca un aspecto fundamental que es el desarrollo de la identidad moral de la persona como un compromiso de acción. Fíjense ustedes, y perdonen que haga una referencia por primera vez a mis creencias religiosas, que cuando aquel sabio de la ley le pregunta a Jesús ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? Jesús le contesta: cumple la ley, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y además, y al prójimo como a ti mismo. El escriba o sabio de la ley le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús hace referencia entonces, o lo explica a través de una parábola, que es la parábola del samaritano. La parábola del samaritano lo que dice, el auténtico compromiso moral con los demás es el compromiso para la acción hacia los demás. El samaritano se porta como prójimo porque aquel señor que a lo mejor inconscientemente había transitado por caminos que eran peligrosos, a lo mejor por la noche, sin las debidas cautelas, pero lo que hace el samaritano no es preguntarle si ha sido prudente o imprudente, sino curarle las heridas, actuar, llevarlo a la posada y decirle al posadero que cuide de él y que le pagará todos los gastos. Esto es lo que hace la educación para el cuidado, darle valor y considerar como propio de una conducta moral ese compromiso con la acción. Y en tercer lugar, señalar que la educación para el cuidado representa un modo nuevo de ver la educación. Probablemente sea, y yo no quisiera hacerlo, pero un planteamiento revolucionario y radical del modo de entender la educación para el siglo XXI. La propuesta curricular que les voy a presentar es la sustitución del enfoque androcéntrico por un enfoque humanista. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el enfoque androcéntrico? Pues como veremos después, es darle importancia en el currículum desde primaria hasta secundaria y la universidad y los estudios de posgrado, darle importancia solo a lo cognitivo, suprema importancia a lo cognitivo que tiene una orientación productiva para producir. ¿Y producir qué? Bienes materiales, hasta el punto que lo que se busca es satisfacer necesidades de desarrollo, entendido como desarrollo del Producto Interior Bruto. Bajo este prisma es lo que podemos llamar que ha sido la educación hasta estos momentos. Quizá el enfoque humanista es considerar en otros aspectos muy importantes de la actividad humana, que es el cuidado por la naturaleza, responsabilizarme por los demás, el trabajar las emociones, las relaciones humanas, todo esto quizás sea algo que este enfoque pretende poner de relieve. El cuidado además pertenece a lo que podemos llamar la ética de la responsabilidad. Hoy es una ética que deberíamos de poner en evidencia. Podríamos
traerla al primer plano. ¿Por qué tenemos que, si somos cada día más conscientes de nuestros derechos individuales, es decir, de nuestro derecho a ser libres, la contrapartida de que si hago aquello que creo que quiero hacer y que creo que debo de hacer y que quiero que sea mi opción, me tengo que hacer responsable de las consecuencias de esas opciones. Es lo que se llama la responsabilidad como característica fundamental. Miren ustedes, en este momento tenemos que hacernos responsables por la naturaleza porque tenemos capacidad técnica para destruirla. Tenemos que hacernos responsables del respeto a los demás porque tenemos capacidad técnica para manipularlos. Tenemos que hacernos responsables de una sociedad que no come, o hay millones de personas, se dicen que en torno a 700 u 800 millones de personas que no comen, porque tenemos la capacidad técnica de producir alimentos para darle la comida. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que ocupar un lugar central en la ética. Y además, en esta propuesta curricular, lo que interesa es que lo que aprendan los alumnos sean algo que relevante, importante, significativo para su vida de todos los días. Entonces, ¿cuáles son los centros de interés de esta propuesta curricular? En primer lugar, el cuidado uno lo debe de tener por sí mismo. ¿Qué es tener cuidado por sí mismo? Pues, evidentemente, tener una buena alimentación, una alimentación sana, tener cuidado por desarrollar mis capacidades intelectuales, tener cuidado por desarrollar mis intereses, tener cuidado, es decir, en otras palabras, echarme mi propia vida a la espalda y decir qué quiero ser y cómo conseguir aquello que quiero ser. Es el cuidado por uno mismo. También el cuidado por los contextos sociales cercanos, el cuidado por los padres, el cuidado por los abuelos, el cuidado por los hijos, el cuidado por los hermanos, el cuidado por mi barrio, por mi calle, el cuidado por mi ciudad. Esto es algo que es importantísimo que lo vayamos teniendo en cuenta. También pensar que hacer una propuesta curricular en que nos demos cuenta de que los otros distantes que llamamos ahí, que no son los que están cerca solo, sino habitantes de otros pueblos, de otras naciones y de otras culturas, tienen que ser cuidados. Tenemos un caso que estamos viviendo estos días, que es el Mediterráneo, como dicen, que en vez de ser un mare nostrum, que es nuestro mar que une a unos con otros, se está convirtiendo en una fosa común. Y por mucho que nos empeñemos, si no hay un desarrollo suficiente para que la gente viva más de 28 o 30 años en países porque no tienen una economía que permita una vida digna, seguirán con pateras invadiendo las costas de Europa. Por lo tanto, la interdependencia tiene que ser puesta de manifiesto, darnos cuenta que tenemos que ser solidarios con otras gentes y otros pueblos y que no evitaremos estas migraciones masivas y descontroladas si no preparamos a la gente con la idea de que los bienes de la tierra son bienes para todos. Cuidado por los animales, plantas y tierra. En los últimos años han desaparecido más del 30% de lo que podemos llamar la fauna y la flora de nuestro planeta. El cuidado por los artefactos, es decir, por lo hecho por el hombre. Hoy se nos ha metido la idea de cómprese, úsese y tírese. Usamos las cosas sin darnos cuenta del valor que tiene esa obra humana y de los servicios que nos prestan, y estamos llenando de basura no solamente el planeta Tierra, sino también el espacio que nos rodea. Y también el cuidado por el mundo de las ideas, ser capaces de argumentar,
respetar a las ideas, deliberar junto con otros, buscando cuáles son las ideas mejores para el bien común. Este sería una propuesta curricular en donde todos estos puntos fueran de una u otra manera vistos. ¿Y qué estrategias planteo para este currículum? En el documento que le entregamos, todas estas estrategias están explicadas, fundamentadas de un modo académico. Aquí sacamos algunas de las que podemos llamar y consideramos más importantes. La primera es que la escuela ha de ser crítica consigo misma y con sus tradiciones centradas en lo cognitivo. Probablemente, si visitamos nuestra escuela y conocemos la Universidad de Salamanca en su tiempo de esplendor, las clases eran exactamente iguales, rollos y rollos y rollos que son insufribles. Quizás tengamos que ver que nuestra escuela, tanto en procedimientos como en contenidos, tiene que revisarse. Y eso no quiere decir que nada sobre, sino plantear también otras líneas de trabajo, además de los aprendizajes que son básicos y que son instrumentales para entender el mundo de hoy. Otra gran estrategia es que el valor y la práctica del cuidado han de formar parte de los contenidos de la educación formal. ¿Por qué solo tenemos que enseñar contenidos cognitivos? ¿Por qué está el mundo de los sentimientos tan alejado de lo que podemos llamar la enseñanza escolar? ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos cuenta de que el ejercicio, por ejemplo, de una carrera, como puede ser la medicina o como puede ser el derecho, hay ética profesional si ese ejercicio se hace en beneficio de los demás y no se hace en perjuicio o no se hace defendiendo situaciones injustas? El valor y la práctica del cuidado, el bien común, hay que buscarlo como contenido de la educación formal. La escuela tiene que combatir las dicotomías en donde lo androcéntrico ha sido central. Por ejemplo, no separar lo cognitivo, no separarlo de lo emotivo, no separar el mundo de los conocimientos de las prácticas sociales, no separar lo que podemos llamar estas disfunciones que aparece como si la vida ordinaria y el mundo escolar estuvieran completamente uno ajeno a otro. Y por último, otra gran estrategia es que la escuela tiene que comprometerse con la comunidad. Aquí, en la Universidad Católica, hay una idea que se pretende que cada vez se vertebre más, que es lo que se ha llamado el aprendizaje-servicio, es decir, unir las enseñanzas universitarias con provocar el buen servicio, provocar el desarrollo de la comunidad social en la cual estamos insertos. Y por último, el aprendizaje del cuidado tenemos que considerarlo como un bien público. Antes, en la primera parte de este bloque, les hablaba yo a ustedes de lo que era el reconocimiento de la igualdad de la mujer como establecimiento de una sociedad en paz, de una sociedad justa y como agente de participación buscando el bien común. Pues el desarrollo económico, la paz y el bienestar de la comunidad deben de ser considerados, esto que tradicionalmente ha sido considerado como femenino, debemos de considerarlo como algo que debe de ser aprendido tanto por mujeres como por varones en los diversos niveles del sistema educativo. Y por último, considerar que el aprendizaje curricular tiene que buscar y promover la igualdad efectiva y la equidad de géneros en las prácticas ordinarias de la sociedad, es decir, en todos aquellos movimientos que busquen una transformación hacia una sociedad mejor. Muchas gracias por su atención.